El hablar de las relaciones diplomáticas entre Cuba y el gigante del norte, Estados Unidos, es un tema que se ha desarrollado a través de grandes altibajos y numerosos conflictos económicos, políticos y sociales a lo largo de la historia, llevando a la coexistencia y rivalidades entre los grandes bloques políticos dentro del territorio del continente americano, siendo estas relaciones diplomáticas sostenidas incluso desde antes de la independencia de la isla cubana. Estados Unidos ha logrado intervenir en muchas áreas del progreso y desarrollo cubano, principalmente en temas económicos y políticos debido a la gran relación comercial que se llevaba a cabo entre ambas naciones americanas a raíz de la posición geopolítica y geoestratégica que Cuba presentaba para los Estados Unidos, y que sin duda sigue siendo un punto geográfico en el mapa de mucha importancia e interés para los americanos. Estas relaciones se han visto diezmadas y llenas de desencuentros a lo largo de la historia, debido a grandes choques de intereses e ideologías que se han desarrollado entre las naciones, hasta llegar al punto de resquebrajamiento de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos, desde que se formó como Estado-nación, ha tenido intereses por los estados vecinos, principalmente en el sur, y basándonos en la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, Estados Unidos por años buscaba cualquier oportunidad para poder continuar anexando territorio. Tal fue el caso de México, al perder más de la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. Cuba no fue la excepción. Circulaba en los altos mandos políticos que una de las mejores estrategias militares y sociales en beneficio de la nación, gracias a su posición geográfica por contexto internacional. Cuba debía ser anexada. Gracias a esto, la infiltración en el gobierno cubano fue inminente. La forma de manipulación quizás más utilizada incluso por los americanos para anexar territorios, infiltrarse en el gobierno, brindar el apoyo necesario para seguir colaborando, manipular situaciones a favor de Estados Unidos, como fue el caso de la independencia de Cuba. Durante el proceso de independencia, Estados Unidos apoyó fervientemente a los cubanos para poder expulsar a la colonia española, apoyo abierto en el contexto internacional para que así pudieran ocultar las intenciones que ocultaban. Tras la total exclusión de España hacia Cuba, la situación que se encontraba internamente tras todos los conflictos independentistas era un desastre. Necesitaba la inclusión del sistema español para poder sostenerse internamente, conflicto que llevó a considerar la anexión a Norteamérica, situación que los cubanos tenían claro que únicamente les beneficiaría de manera material y política, mas no tomando en cuenta los aspectos de cómo quedaría realmente Cuba después de la anexión. Desde inicios del siglo XIX, Estados Unidos se había demostrado un gran interés por la región de América Latina y en especial por la adquisición de la isla de Cuba, dejando entrever sus aspiraciones hegemónicas debido a su gran importancia geopolítica y geoestratégica para el comercio, siendo esta isla uno de los mayores productores de azúcar a nivel mundial, así como para la producción de tabaco. La Guerra de Independencia de Cuba, declarada a partir de 1895, ofreció el escenario y la excusa perfecta para que los Estados Unidos decidieran inmiscuirse en los asuntos políticos de la isla caribeña. Los estadounidenses no podían permitir una Cuba libre. Esto se anteponía ante sus intereses económicos y políticos. El gobierno de Estados Unidos realizó varias ofertas para poder comprar la isla, pero todas fueron rechazadas por el gobierno español. La guerra hispano-estadounidense comienza en 1898, ya que preocupado por el curso de la independencia cubana y también tomando como excusa para acercarse a sus costas y tener un contacto directo con los acontecimientos, el gobierno norteamericano mandó a La Habana un buque de guerra de nombre USS Maine, como medida diplomática y disuasoria, el cual fue destruido tras una explosión supuestamente propiciada por el gobierno español, a lo que sería tomado para aumentar la campaña anti-española y que acrecentó los intentos expansionistas estadounidenses a la región caribeña. Por medio del Tratado de París, los Estados Unidos quedaron dueños de las Filipinas y Puerto Rico, pero en el caso de Cuba, aunque España renunció a su soberanía, la isla solo sería ocupada a título provisional, aunque por un término indefinido. La gesta que los cubanos habían iniciado como una guerra de liberación, con la intervención norteamericana, derivaba una operación de conquista. La República de Independencia por la que habían luchado los cubanos seguía en espera, ya que por el momento debían constituirse bajo la tutela de su vecino del norte, Estados Unidos, lo cual representaba grandes desafíos y transformaciones económicas, políticas y sociales. Bahía de Guantánamo. Este periodo proviene de dos eventos que sucedieron al mismo tiempo: la Guerra Española-Estadounidense y la intervención estadounidense en Cuba durante su Segunda Guerra de Independencia. En estos acontecimientos, Estados Unidos logra apoderarse de algunas pequeñas islas que se encontraban cerca y que por tanto eran parte del territorio cubano hasta el año de 1898.
Mientras estaba la toma de estos terrenos, fue tomada la isla principal de Cuba, además de la bahía de Guantánamo, principalmente el puerto, los cuales fueron retenidos y utilizados por el ejército estadounidense por alrededor de 4 años. Después se incorporó la enmienda Plata a la Constitución cubana, y dicha enmienda estipulaba que la ciudad de Guantánamo pasaba a manos estadounidenses a perpetuidad o hasta que ambas partes acordasen que se devolviera a la ciudad. Cabe resaltar que Estados Unidos pagaría una renta por esta. En aquel entonces este hecho significó de facto que Cuba se volviera estado títere de Estados Unidos, lo que afianzaba el control de la potencia en el Atlántico. Tras varias décadas, recordemos que la ciudad fue cedida en 1903. La historia dispuso y la isla vivió una serie de convulsiones sociales que llevaron a poder a Fidel Castro en 1959 y pusieron en entredicho el dominio estadounidense sobre la isla. Actualmente, además de representar una violación a la soberanía de Cuba, de la cual hablaremos más adelante, la base se ha visto envuelta en una serie de acusaciones por violaciones a los derechos humanos en el centro de detención de la base, en la cual se realizan torturas desde el 2001 tras los atentados del 11 de septiembre. A pesar de esto, poco se ha logrado para evitar que se continúe con el programa de detención. Tras el apogeo económico de Cuba por exportaciones de azúcar, incluyendo la influencia directa e indirecta por parte de Estados Unidos, se dio una serie de movimientos por buscar el control del poder, uno de los cuales fue la Revolución Cubana. Tras los años de guerras internas por la lucha del poder, en 1954, después de un golpe de Estado, asciende a la presidencia Fulgencio Batista. Batista, con una alta carrera y experiencia militar, ya había realizado 3 golpes de Estado y ganado la presidencia antes de establecerse de manera definitiva en el poder en 1944. Así comenzó una influencia directa hacia Estados Unidos hacia Cuba, influencia que cambiaría su historia completa y radicalmente. Con el avance del tiempo, el gobierno de Batista violaría completamente la Constitución cubana, revocándola totalmente, convirtiendo su gobierno en una dictadura militar, gracias al incondicional apoyo militar que su carrera le había aportado. Unos años después se desata una revolución cubana, un movimiento armado que, harto de la dictadura de Batista, estaba dispuesto a arriesgar sus vidas para cambiar la deplorable situación en la que se encontraba Cuba, ya por algunos años. Encabezados por Fidel Castro, los enfrentamientos militares eran una batalla muy costosa para los revolucionarios, los cuales sufrieron bajas numerosas en los primeros enfrentamientos que tuvieron, obligándolos a huir a la selva. Batista, quien ya había llegado a Cuba a una situación económica deplorable, necesitaba asfixiar este movimiento como diera lugar, cosa que a pesar del control total del ejército no le sería posible gracias a los factores internos tanto externos que se le presentarían a través de su lucha. Algunas de las situaciones internas que más le afectaron fueron los diversos movimientos que presentaron, incluyendo el movimiento militar revolucionario encabezado por Fidel Castro y las tantas huelgas que se manifestaron por parte de sindicatos y trabajadores en el país. Huelgas que pararían la industria y afectaron aún más a la economía interna. Por otra parte, estas son las razones externas que, gracias a las relaciones que se mantenían con Estados Unidos, benefició el movimiento revolucionario de manera directa e indirecta. Una manera, y es la más notable, fue el embargo de la cantidad de armas de fuego debido a que se dieron cuenta que Batista había usado la forma del control hacia la población, movimiento que impulsó a los grupos revolucionarios a atacar dándoles ventaja sobre los militares. Está claramente marcada la intervención tanto directa como indirecta en los distintos movimientos y guerras que existieron en Cuba por parte de Estados Unidos, influencia que, instaurando un nuevo gobierno liderado por Fidel Castro, se vería totalmente fracturada la relación con Estados Unidos y con Cuba. Cuba sufrió un cambio radical tras el triunfo de la revolución en 1959, a mando del general Fidel Castro, tras el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista, suceso que involucró a toda una sociedad en búsqueda de justicia e independencia nacional y que vino a moldear el futuro de Cuba. Otro suceso de gran importancia fue la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en Cuba, suceso que trajo la atención de los Estados Unidos y que acusaron un gran deterioro entre ambas naciones. Las empresas estadounidenses habían llegado a controlar entre el 80 y 100% de todos los consorcios dedicados a los servicios públicos en Cuba, así como las minas, los ranchos ganaderos y la refinación de petróleo. Asimismo, fueron los propietarios del 40% del azúcar, la principal industria del país y el 50% de los ferrocarriles. Las relaciones de Cuba y Estados Unidos seguían un curso de ebullición imparable. Para Estados Unidos era inaceptable que un país latinoamericano se desarrollara en movimientos e ideologías de carácter nacionalista y socialista. Tras la nacionalización de las propiedades extranjeras, es aquí cuando los Estados Unidos comienzan con la imposición de sanciones económicas a Cuba por medio de un embargo económico, financiero y comercial a la pequeña isla, para así crear un malestar e inconformidad en la población.
La administración del presidente norteamericano Eisenhower ordenó a las compañías petroleras norteamericanas a que se negaran a refinar el petróleo soviético adquirido por Cuba, para lo que la pequeña isla respondió nacionalizando las refinerías y en 1960 nacionalizando las propiedades norteamericanas, y a lo que los Estados Unidos respondió nuevamente suprimiendo la cuota azucarera, medida que terminó por asfixiar las relaciones diplomáticas y de amistad entre ambas naciones en 1961. Todos estos sucesos fueron comenzados durante el mandato del presidente Eisenhower y fueron precedidos por el gobierno de Kennedy. Todas estas sanciones económicas, financieras y comerciales hacia Cuba por parte de Estados Unidos han tenido un gran impacto hasta el desarrollo de nuestra época, afectando fuertemente el bienestar de la población cubana, siendo en gran medida condenados a un estanco en el desarrollo en varios sectores. Durante los últimos años ha existido un cierto acercamiento entre ambas naciones, pero aún queda un gran camino por recorrer para el restablecimiento total y funcional de los estados. Estas sanciones económicas estarán presentes hasta que el gobierno cubano respete los derechos humanos y tome pasos hacia la democratización, de acuerdo a la visión estadounidense. Desde luego, ninguna normalización completa de relaciones será posible mientras esté vigente esta política de ahorcamiento económico. La crisis de los misiles sucede en el año de 1962, durante el periodo de la Guerra Fría, cuando un avión de los Estados Unidos sobrevuela el cielo de la isla de Cuba, cerca de La Habana, en una zona llamada San Cristóbal. Ahí rápidamente se dan cuenta los estadounidenses que se encontraban bastantes rampas para misiles, además que había muchos reportes de refugiados de la Unión Soviética en el territorio cubano, haciéndoles pensar que se podía tratar de la preparación de un ataque soviético con misiles para destruir a los Estados Unidos de una vez por todas. Se intercambiaron amenazas y negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y como resultado de estas, la bahía de Guantánamo tuvo que ser evacuada para la seguridad de los ciudadanos americanos que se encontraban residiendo en la zona, y de una vez ser reforzada con fuerzas militares por precaución. Al comenzar las amenazas de un conflicto nuclear, Estados Unidos logra que la Unión Soviética retroceda, con el conocimiento de que en el caso no tan hipotético de una guerra nuclear entre ambos bandos, Estados Unidos contaba con 15 veces la cantidad de armas nucleares que las que poseía la Unión Soviética. Viendo desde el lado del territorio cubano, que había quedado en el medio del conflicto de la Guerra Fría, se recibió gran ayuda por parte de la Unión Soviética, aunque claro que era para poder absorberlo como uno de sus aliados y aprovechar la ventaja posicional con respecto a su enemigo Estados Unidos. A Cuba se le fueron prometidas algunas industrias de armas, metales y pescas para que la isla pudiera despegar económicamente si accedía a participar simplemente prestando sus territorios. Otra parte importante es que la Unión Soviética le había prometido a Cuba que sus tierras siempre iban a estar fuera del alcance de Estados Unidos, que en más de una ocasión había pensado en invadir y apoderarse de la isla, intentándolo con anterioridad. El 28 de octubre del mismo año en el que comienza el conflicto se resuelve por medio de algunas negociaciones en las que Estados Unidos promete nunca tratar de invadir a Cuba, así como la desinstalación de sus misiles en un periodo no más largo a 5 meses después de resuelta la crisis aconteciente, con la condición de que repongan los daños hechos por la Unión Soviética a un avión que había sido destruido por haber cruzado su zona aérea. La Unión Soviética tranquiliza al presidente de Cuba, Fidel Castro, y le solicita ya no hacer algún movimiento debido a que se había alcanzado la paz. En diciembre de 2014, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos de Norteamérica, quien ganó las elecciones del año 2008 con la promesa de dialogar con países enemigos, anunció que había decidido, junto con Raúl Castro, presidente de Cuba, normalizar sus relaciones, ya que no había que confinarse al pasado, y que este cambio simbólico ayudaría a la lucha constante por los derechos universales de la libertad de expresión y asociación. Barack Obama, junto con el presidente Joe Biden, anunció oficialmente el 1 de julio de 2015 en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca que había llegado a un acuerdo para que el 20 de julio del mismo mes se retomaran las relaciones diplomáticas con Cuba y que a su vez se abrieran sus respectivas embajadas en Washington y La Habana, tan solo medio siglo después de que se hubieran cerrado. El 16 de julio de 2017, el actual presidente de Estados Unidos del Norte, Donald Trump, pronunció un discurso en Miami en el que anunciaba un cambio de política hacia Cuba, con efecto inmediato, en el que daba marcha atrás el establecimiento de relaciones diplomáticas, haciendo énfasis en mantener el embargo económico contra la isla. En dicho discurso, Trump recurrió a un lenguaje beligerante, haciendo referencia a Venezuela y Corea del Norte. Criticó la administración de Obama por hacer un acuerdo terrible y equivocado con Castro, pues afirma que eso no ayudó al pueblo de Cuba en lo absoluto. A pesar de los avances durante el gobierno del expresidente Barack Obama,
al llegar Donald Trump a la silla presidencial de los Estados Unidos en 2017, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones volvieron a debilitarse, donde Trump pareciera que quisiera llevar las cosas de vuelta al pasado. Uno de los mayores golpes que sufrió Cuba, gracias al presidente estadounidense Donald Trump, fue el cierre de oficinas consulares en Estados Unidos en La Habana. Después de su anuncio, Trump decidió también prohibir los cruceros desde el suelo estadounidense a Cuba, la forma más popular del viaje a ese país. Casi 50% de los turistas que Cuba recibiría eran estadounidenses. Junto con eso, también hubo una restricción de viajes educativos grupales. Esto ha provocado una presión sobre Cuba, que desde finales de 2018 presenta una situación de escasez alimentaria y otros recursos que tienen el turismo en segunda fuente.